Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo más de nuestro podcast favorito, Retroactivos. Aquí nos tenéis otra vez todos reunidos para tratar un nuevo tema y en este caso vamos a tratar el tema de la relación entre la televisión, el cine y los videojuegos. ¿Es así? Antes de empezar, vamos a presentar a la gente y a decir que esto es un podcast que lo hacemos en directo, pero que se puede consumir en distintos sabores. Tenemos nuestra cuenta en iTunes. La gente que nos quiera escuchar por iTunes tan solo tiene que buscar Retroactivos. La gente que nos quiera ver en directo en la página web nuestra de retroactivos.es lo podrá hacer. Incluso tenemos un chat. La dirección exacta es retroactivos.es/podcast. Ahí veréis en directo y podréis participar en el chat. También se puede participar desde Twitter. Tenemos un hashtag que es #retroactivos con S para que cualquiera que nos quiera decir alguna cosa, nosotros desde un monitor que hemos instalado aquí al lado, podremos ver qué nos estáis diciendo. Y también estamos en iVoox, también podéis vernos allí, escuchar todos los podcasts en el mejor momento que os vaya. Y dicho esto, presentamos a los compañeros que tenemos en la mesa. Ahí tenéis saludando a Néstor, @Konamiman en Twitter y con su página web konamiman.com. A su La lado, misma. a su lado tenemos a Víctor, @Landoc, terminado en Q, en Twitter, y landoc.com en su página web. A continuación tenemos a Emilio, @errubio0 en Twitter y de la página web culturainformática.es. Hola, buenas tardes. Y a mi derecha tenemos a Marcelino, Hola. @marce34. Y bueno, no tiene página web todavía, pero podemos decir que es el webmaster de todo lo que hacemos, tanto del podcast como de la Retro Mallorca. Junto con Emilio también. Junto con Emilio. Y en el control técnico, que no se le ve nunca, pobrecito, porque curra casi más que nosotros, pero luego no sale en la pantalla, tenemos a Chim, @chimosoft, con X, para los que queráis seguirle en Twitter. Y yo soy Juan Salvador, sabermsx en Twitter, de la página web juansa.es. Dicho esto, vamos a empezar este nuevo tema. Como veis, la relación de un tema a otro entre cada uno de los capítulos de nuestro podcast es bastante poca. Solo tiene en común que nos remontamos a hace muchos años, pero poco más. Y simplemente pues tratamos los temas que nos parecen divertidos para la ocasión. Y esta vez vamos a ver esta extraña relación que hay entre los videojuegos y el cine. Porque, bueno, sí, hay muchas similitudes, ¿no? Son dos ramas del arte bastante que comparten muchas cosas, pero parece ser que cuando las quieres unir no terminan de encajar muy bien y al menos hasta la fecha, pues casi todos los intentos que han habido de llevarse una película a un videojuego o hacer el videojuego o hacer una película de un videojuego o al revés, pues no ha terminado de funcionar. No sabemos muy bien por qué, o sí, veremos, comentaremos a ver cuáles pueden ser las razones de esto. Bueno, vamos a, si queréis, empezar un poquito por, como hacemos siempre, ¿no? Empezamos por el principio. Sí, será lo mejor. Suele ser lo mejor, sí. Y vamos un poco comentando luego hasta casi cuando lleguemos a la actualidad. Bueno, yo empezaría por decir, a ver qué os parece a vosotros, que lo primero que se intentó hacer era, o sea, no se empezó ni haciendo el videojuego de la película ni la película del videojuego, sino que empezamos a ver reflejos en los juegos que tenían cosas o elementos del cine y en el cine empezamos a ver elementos que tienen cosas de los videojuegos, pero todavía no era ni el juego de Rambo ni la película del Super Mario. No sé qué pensáis, si eso fue el inicio o ya se empezó directamente con una visión clara de qué era una adaptación del videojuego al cine y viceversa. Eh, bueno, lo único es que al principio realmente lo que sí ocurrió es que el tema de las licencias y los juegos oficiales de películas tardaron un poco en llegar. Entonces sí que hubo una época también en la que se suponía que aparecía un juego de tal película, pero no tenía ese carácter oficial que tiene hoy en día. No Y había presupuesto al principio, supongo. claro, claro. Nadie se podía gastar ese pastón en pagar una licencia de una película para hacer un videojuego para que vete a saber cuánta gente fuera a comprar ese videojuego o fuera a jugarlo. Entonces, al principio se jugó un poco con esa picardía
de vamos a hacer este videojuego de esta película, pero bueno, no diremos nada a los creadores de la película por si acaso y a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Porque lo que sí que había era, a ver, empezaban a ver claro que era una oportunidad. El hecho de, por ejemplo, hacer la película de un videojuego o el juego de una película ya era de por sí garantizaba un poco el éxito porque ya no empezabas de cero, o sea, no te tenías que currar todo el marketing para dar a conocer tu juego, porque parte de ese recorrido ya lo habías ganado, o lo habían ganado los otros haciendo la película o el juego antes. Entonces jugabas un poco con ventaja en ese sentido. Pero a veces yo creo que jugaban, o se pensaban que jugaban con demasiada ventaja, y el resultado estaba un poco demasiado confiado por ellos y luego pasaba lo que pasaba, que no llegaban a tomárselo a lo mejor tan en serio o no llegaban a poner los recursos que realmente hacía falta para hacer un juego o una película y iban un poco tranquilos pensando ya que casi casi como que ya ha ganado la carrera, ¿no? Me gustaría recordar a este respecto. Perdón. Sí, sí, sí. Ah, sí. No sé si todos los que nos estáis viendo recordáis el caso del juego de ET. En Atari. Aparecido para Atari, programado contrarreloj para llegar a tiempo de la campaña navideña, creo que del año 83. Bueno, era un juego truño donde los haya, malísimo. Y dice la leyenda que todas las copias del juego, o casi todas, acabaron enterradas en algún desierto de Estados Unidos, porque es que no se vendieron. Ujú. Sí, que había más juegos que consolas. Eso llegaron a decir. Eso yo no lo sabía. Bueno, entonces, lógicamente es un problema. Algo Sí, no un cuadra ahí. poco. Bueno, vamos a... Yo sé que esto que vamos a hacer ahora está muy mal, pero como no tenemos visitas que gente quiera venir a vernos todos los días, yo aprovecharía para que aparezca por delante de la cámara si hace falta. Ah, fantástico. Chim va a poner un vídeo para que la gente no se dé cuenta que Jordi ha venido a vernos y se va a sentar aquí a nuestro lado a escucharnos. Así que vamos entonces... a ver, también es verdad una cosa. En los años 80, que podemos decir que es cuando empezaba la gente a hablar de videojuegos, los juegos que había tampoco invitaban mucho. ¿Está vídeo, pero se nos oye o no, Chim? No se oye. Ahora sí, se nos oye otra vez. Vale, bueno, aprovechamos para darle la bienvenida a Jordi, que lo tenemos aquí. Hola a todos. Hola a todos. Y a todas, porque Jordi aquí nos escuchan muchas más chicas que chicos, no sé si lo sabes. A ellas ¿Sí? antes que a ellos. Hola a ellas. Eso se avisa, me habría afeitado. Es que vienen a verte ahí con tu barba y tus Oh. pelos y tu sudor. Bueno, es el sudor de todos, porque hoy hace bastante calor, misteriosamente. Misterioso, porque teniendo un aire acondicionado es raro que haga calor. Sí, y está a tope además, entonces... Hay que encenderlo, hay que encenderlo. Bueno, pues para que esto no nos dure 4 horas, vamos a retomar. Yo os quería decir que también era un poco difícil, ¿no? En los años 80 hacer la película de un juego, porque los juegos en aquella época era difícilmente portable al cine, porque estamos hablando de Comecocos, de Arkanoids, no sé... No sé, bueno, perdona que te he No, 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 interrumpido no, antes. no, No. sigue, sigue. Que no sé si os acordáis del videojuego de la Guerra de las Galaxias del año 82,
que era un cuadradito en la parte inferior de la pantalla que disparaba un rayo que era una línea de un color y eso impactaba contra enemigos y salían otras líneas de colores. Y ya está. Eso era la Guerra de las Galaxias. Y había que imaginárselo. Y la gente se lo imaginaba, Sí, la sí, gente sí. veía ahí naves espaciales. Lo que creo que Juan se ha comentado también el tema a la inversa. Comentabas que allí en aquel momento era difícil lo de hacer una película de un videojuego, ¿no? Sí. Hombre, más que difícil en aquel momento es que tampoco tenía mucho sentido. Porque no te iba a dar mucha publicidad de hacer una película de un videojuego que en aquel momento la cantidad de personas que jugaban videojuegos y compraban videojuegos tampoco era significativa. Era más bien poco. Bueno, Entonces, está el caso de Tron, que venía a ser eso, ¿no? Bueno. de un videojuego existente. Tron. No, claro, Creo que eso no. No, claro, era eso. Sí, es que yo quería comentar que lo que solía ocurrir en la primera época de los videojuegos era justo lo contrario. Es decir, películas y luego a partir de la película salía y surgía el Exacto. videojuego. Esa Exacto. situación sí era muy común. Exactamente. Exacto. Sí. Es que el caso inverso no se ha dado hasta mucho después, ya acercándonos mucho a la actualidad, cuando la industria del videojuego realmente, si no está superando ahora mismo ya a la industria del cine a nivel mundial, pues poco le falta. Entonces sí que tiene sentido el hacer una película de un videojuego como lo comentaremos, tipo Tomb Raider o Street Fighter o Mortal Kombat. Entonces, resumiendo, el mercado del videojuego no era tan grande ni importante en aquel momento como para que la industria del cine se fijase en los juegos y hiciese la película, pero sí sucedía lo contrario. Y es que el cine era suficientemente importante como para que los programadores de videojuegos sí se fijasen y se inspirasen, copiasen o buscasen directamente una licencia, un acuerdo para hacer la película. Y, Víctor, Yo creo que el... A ver si se me oye. No hay cable, tienes No hay cable. Ahora, ¿se me oye? se te oye un poquito flojo, tienes que acercarte más. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Lo que quería comentar es que yo creo que en aquella época el videojuego se empezaron a dar cuenta que podía ser un formato más para expandir, en este caso, la publicidad o la promoción de la película. Ujú. Es decir, ya no era tan significante el que el juego fuera bueno o malo, sino de que fuese un medio más de promoción para la película. Ujú. Está claro. Pues entonces, lo primero que empezamos a ver era juegos que se inspiraban o tomaban cosas del cine y viceversa. Películas que se inspiraban y tomaban cosas de los juegos. Y en ese sentido, una de las primeras películas que aparecieron, y yo sé que Jordi es bastante fan de esta película, pues fue Tron, ¿verdad, Jordi? En el 82, Disney, dirigida por Steven Spielberg. Y no me ha hecho falta mirar la chuleta, además. No, pues muy bien, porque yo sí que tengo que leerla 3 veces para poder leer ese apellido. Una película que no tuvo mucho éxito en realidad en el momento en el que salió, pero que luego sí, la gente lo ha reconocido. Y es que pasa una cosa, y es que yo no sé cuántos de los presentes pueden decir lo mismo. Yo siempre estoy presumiendo de viejo, y en este caso creo que voy a hacerlo otra vez. Resulta que creo que no habrá muchos que puedan decir lo mismo, en el sentido de que yo creo que ha sido una de las pocas personas que pueden decir que han ido a verla al cine 2 veces, Wow. en el momento del estreno, ¿eh? Estoy hablando en su época. Fijaros si me llegó a esa película a impactar. Yo me recuerdo la primera vez que, bueno, los pies no me llegaban al suelo. Yo salí de allí flotando. O sea, los efectos especiales eran tan brutales para aquella época que, bueno, yo parece que me había fumado algo, no sé. Y además no se veían muchas películas de ese tipo y de esa temática en esa época. No, de hecho fue una de las primeras y que marcó un poco un nuevo género, ¿verdad? Bueno, para los que aún no la han visto, que no me creo que nadie que nos esté escuchando no la haya visto, los que no nos están escuchando seguro que no la han visto porque pasan de todo esto, pero los que nos están escuchando sí. Aún así decir que la historia es de un programador que se mete dentro de un videojuego y descubre que el videojuego tiene como vida propia, ¿no, Jordi? Así es, se trata de que vamos, lo que es la unidad central de proceso se vuelve un tirano contra el ser humano y hace planes para dominar el mundo. Entonces, bueno, aquí tenemos el programa el que hace de bueno, digamos, el bueno de la película, en este caso el programa se llama Tron, es un programa de seguridad que es capaz incluso de controlar el propio control central. Que gracias a la ayuda de nuestro protagonista Flynn, nuestro protagonista humano Flint, que se introduce también en la red de ordenadores, pues entre los dos y un par de colegas más pues consiguen vencer a
y dominar, pues digamos, frustrar más bien digamos, los planes de este control central que pretendía dominar la humanidad, ¿verdad? Yo diría que estamos ante una especie de antecedente de Matrix, dado este argumento. Un argumento que ahora nos parece un poco demasiado básico, pero que en aquel momento seguramente era bastante novedoso, ¿no? Nadie se esperaba una película en ese sentido. Incluso los diálogos de la propia película, que ahora nos suenan a chiste, en aquel momento la gente iba a pensar, wow, ese agua, ¿cómo era, Néstor? El agua que bebía era memoria, que él tomaba. Energía, puntualizo, energía. Energía. Energía de una fuente pura. Yo lo que recuerdo de esa película es que es la primera vez en mi vida que vi el concepto de bit, porque salió un personaje flotando y el protagonista decía, tú debes ser un bit, solo puedes tener 2 estados, o sí o no. Y yo pensaba, pero qué chorrada, pero es que en aquella época yo todavía no había visto un ordenador en toda mi vida. Vamos a dejar un trocito de audio de la película, a ver si la podemos poner. The computer, an extension of the human intellect. The NCOM 511, center of the most calculating intelligence on Earth, programmed by Master Control to survive by all means. Soon, the ultimate tool will become the ultimate enemy. Bueno, una película que, sin ser la versión de ningún juego, sí que inspiró a muchos videojuegos. De hecho, las escenas de las carreras de moto, de ahí no solamente han salido juegos, sino que mucha gente, para hacer sus primeros pinitos en Basic, por ejemplo, una de las primeras cosas que intentaba simular... Las motos de Tron. Exacto, era un píxel que dejaba una línea detrás y luego a romperse la cabeza a ver cómo conseguir que el siguiente píxel pueda colisionar con esa línea, y ahí empezaba mucha gente a meterse en el mundo de la programación de videojuegos, casi. Jordi nos quiere decir alguna cosa. No, simplemente me quería arrancar para decir una cosa más para terminar un poco, creo que queréis pasar a otro tema. Coincidió que cuando se estrenó la película de Tron, yo en aquella época ya había empezado a hacer mis primeros pinitos en la programación, y justamente con una vieja consola empecé mis primeros pasos en la programación, y fue programando un Videopack G7000 de Philips. Y en esa época, pues sí, a mí los conceptos que se manejaban en la película sí que me sonaban. No eran un concepto para mí extraño. Ajá. Curiosidades sobre esta película. La palabra Tron viene de un comando de BASIC, que es la abreviación de trace on, y que sirve para monitorizar el estado de las variables. La curiosidad, además, es que el director de la película no sabía esto. Y había elegido el nombre porque le sonaba algo electrónico, algo que sonaba bien para hacer una película. Luego lo supo, pero simplemente eligió Tron porque eso suena bien, suena como para así cosa algo electrónica. Pues venga, pues se llamará Tron. Incluso, otra curiosidad es que a la hora de hacer la película, muchos de los animadores de Disney estuvieron un poco reacios a colaborar en la película, pensando que el hecho de hacer animaciones por ordenador iba a poner un poco en juego el futuro de sus trabajos como diseñadores a mano. Pero eso ocurre desde el siglo XIX, no es algo nuevo. Es la máquina contra el trabajo del hombre. Uh-huh. Y en esta misma línea, un año después, tenemos otra, no sé, para mí es una obra de arte. Hay mucha gente que piensa que es una película más. Pero Juegos de Guerra, que salió al siguiente año, fue la película que después de verla dices, yo quiero ser un hacker. ¿Dónde me he de apuntar? ¿Qué compro? ¿Qué curso tengo que hacer? Mato? Sí, pero yo quiero ser un hacker, ¿no? Sin duda es la película que más veces he visto en mi vida. Y no me canso. Vale. Yo lo voy a decir. Chim nos hace señas, no sé qué nos quiere decir, así que vamos a parar un momento, solo un segundo, para que nos pueda hablar y decirnos qué
En la página de Twitter, vale, pues si quieres hacer algún comentario de lo que nos vayan diciendo, Marce. Entramos. Así que, bueno, lo mismo, o sea, como alguien que nos esté escuchando no haya visto juegos de guerra, es para matarlo. Para pensárselo. Sí, sí. Aún así, decir que, bueno, pues que va de un hacker que por simple curiosidad te empieza a fisgonear por ahí y termina entrando dentro de lo que es el no sé qué militar, que hay un ordenador. El argumento de la película se basa, como muchas películas de aquella época, en el tema de la Guerra Fría. Aquel pique que habría entre Estados Unidos y Rusia, con el tema del armamento nuclear, la carrera espacial y todo este tema que parecía en aquel momento, bueno, y parecía y era tan peligroso, tan que parecía que a ver quién iba a empezar primero, pues relacionaron todo ese argumento con que era un ordenador el que controlaba el lanzamiento, el posible lanzamiento de misiles nucleares desde Estados Unidos. Y entonces el protagonista de la película, este joven hacker que... Bueno, aficionado a la informática. Sí, que se dedica a fisgonear, como decía Juansa, pues acaba conectándose por casualidad a una puerta trasera, digamos, de ese ordenador del centro, a la UPR. Y organiza una guerra nuclear pensando que estaba jugando. Pensando que era una hamburguesa. Pensando que era una simulación, que aquel ordenador, por lo visto, era capaz de generar simulaciones y pensaba que era una simulación y al final... Al final le sirve para ligar con la chica de la película. Sí, al final... Hombre, eso tiene que estar presente en todas las películas. Yo creo que es el único hacker que por sus propios medios, utilizando vulnerabilidades de servidores, consigue ligar con una chica. Creo que esa fue la verdadera motivación historia de todos nosotros para querer ser hackers en esa época. Era la única oportunidad que veíamos posible. Hay un detalle que no sé si conocéis. Ahora sí, ¿no? Hay un juego de una empresa americana que se llama Ambrosia Software, que se llama Defcon, y que trata de emular el videojuego que aparece en juegos de guerra. De hecho, aparece el mismo tipo de gráfico. Lo digo para que los que quieran probarlo pues lo puedan buscarlo. Ambrosia. En este sentido, nos damos cuenta de que, aunque la película no tenía en mente realizar automáticamente la versión juego, como se hace ahora de cualquier cosa que hacen, sí que luego había empresas que veían ahí un potencial de decir, hostia, pues si la película ha tenido tanto éxito, se nos ocurre, que en aquel momento era una idea, se nos ocurre que si hacemos un juego de la película, pues ¿por qué no? También puede tener el mismo éxito. Y ahí es un poco donde empiezan a encontrar esta relación y esta oportunidad también las empresas de decir, vamos a ponernos también a hacer los juegos de las películas porque tenemos bastante camino ya ganado en comparación a hacer un juego de cero y darlo a conocer al público. El público ya conoce la película, está contento con la película ha sido un éxito, así que por esa regla de tres van a intentar, o la gente va a pensar ya inconscientemente a lo mejor, de que el juego va a tener el mismo éxito que ha tenido la película. Y también sucede que muchos, no sé, compradores un poquito despistados que no saben muy bien qué comprar, llegan a la estantería, ven el juego de una película que sí que han visto y dicen, pues esto es lo que le voy a comprar a mi hijo, ¿no? Y sobre todo en las campañas de Navidad y estas cosas, como decía Néstor con el juego de té, es un poco lo que más se vende a veces también. No me recuerdes el juego de té, que fue menudo fracaso. Madre mía. Hablaremos del juego de té. Vamos a pensar decir algo más de juegos Sí, de guerra. quería dejar otro trocito de audio de juegos de guerra que he vale, preparado. Only if you're over 18. This computer company is coming out with these amazing new games in a couple of months. And I want to play those games. Wow. What? You got something. He found the right code word to play the game. We're in. But it was the wrong computer. Shall we play a game? How could I ask you that? How about global thermonuclear war? Fine. All right. Y por último, para despedirnos de juegos de guerra, comentar que la productora, fijaros qué putada para el protagonista de la película, tuvo que ir a casa de este chico para ponerles dos recreativas, una del Gálaga y otra del Galaxian, porque una escena de la película requería que pues se le diese bien jugar a estos dos juegos.
El pobre tuvo que tener ahí en el comedor de su aprender casa una temporada, 2 ¿no? recreativas, ¿os imagináis? Pues, Menuda trauma. Qué gran sacrificio. sí, ¿no? Quería comentar también de esta película que es de 1983, Ujú. que el protagonista en su casa utilizaba un ordenador IMSAI 8080, que era uno de los primeros equipos en montar este procesador de Intel. No era un clon del Altair 8080, Exacto, exacto. pero con teclado y pantalla, ¿no? Sí, sí. El Altair, si no me equivoco, era un kit que te Sí. podían montar. Era una ahí. caja con interruptores. nada Exacto. más. Y bueno, pues este modelo de ordenador realmente era algo anterior a la época, creo yo, porque en el 83 también había cosas un poco más, Sí. más avanzadas. Incluso también el sistema que utilizaba el protagonista para conectarse remotamente a los ordenadores, el módem aquel era un módem de acoplamiento acústico, que significa que tú cogías el auricular del teléfono, lo ponías encima de ese módem, entonces el sonido tenía ahí un micrófono ese módem, o sea, y entonces pasaba por ahí el audio, pero claro, no era una conexión directa por cable. Eso tenía que funcionar de milagros. No hay otra Exacto, forma. de milagro y a unas velocidades ultra bajas, porque Sí, sí. ahí no se puede hacer mucho milagro. Entonces, pues efectivamente, que en esta época, en 1983, ya existían módems que se podían conectar directamente al ordenador con el cable de la línea telefónica sin hacer ese acoplamiento. Lo que ocurre es que eligieron esta opción para que los espectadores identificasen automáticamente, al ver la escena de la película, identificasen que aquello era un teléfono y Sí. que el ordenador se comunicaba con otros ordenadores Por vía teléfono. línea telefónica. Porque eso es algo que no se sabía muy bien en aquella época, por el público en general. Pensemos que en aquel entonces no había internet ni redes parecidas, entonces no había otra manera de conectarse remotamente con ordenadores. Ujú. Bueno, alguna red parecida habría, pero bueno, que lo lógico si querías hacerlo desde casa era línea telefónica. Que es lo que nosotros hemos estado haciendo hasta prácticamente el año 2000. Ujú. Yo hoy nos quería contar alguna cosa más. Sí, yo quería comentar con respecto a la película Juegos de Guerra, precisamente. Si alguien está interesado, puede hacer una búsqueda por internet ahora, le saldrá rápidamente. No, ahora no, que están viendo el podcast. Bueno, pues anotarlo en un papel entonces. No, mucha gente no lo sabe esto, es un dato un poco curioso. De la película Juegos de Guerra, al poco de estrenarse en el cine, apareció su versión en libro. Si lo queréis buscar, como os digo, podéis encontrarlo como, evidentemente, Juegos de Guerra, autor David Bishop, y de la editorial Bruguera. Yo soy uno de los afortunados de tener un ejemplar de ellos, lo recomiendo. Siempre en el libro le sacaréis más sustancia que no en la película, por supuesto. Y otro dato que quería también comentar es acerca del Altair 8080. Da la casualidad que justamente ayer me acosté a las 4 de la mañana viendo la película, me descargué y pude ver, que ya tenía ganas de verla hace mucho tiempo. Si tenéis oportunidad de verla también, se trata de Piratas de Silicon Valley. Me encanta la película y justamente me paró en el momento en el que estaban metiéndole mano a un Altair, cuando le estaban programando, digamos, la base de programación, que en este caso intervino Bill Gates y compañía, según cuentan en la película. Si con Juegos de Guerra al terminarla dices quiero ser un hacker, con Piratas en Silicon Valley al terminarla dices quiero ser autónomo. Efectivamente, así es. Quiero ser Bill Gates o Steve Jobs. Emprendedor, autónomo emprendedor. Entrepreneur. y- Por cierto, si alguien quiere comentar alguna cosa, tenemos aquí un monitor con Twitter para que nos digáis lo que queráis. Ahí vemos a Burot77 que nos retuitea diciendo que para podernos ver hay una página web con el streaming, y tenemos a Bisarma que nos dice que si utiliza el hashtag retroactivos a ver si va a salir así en la franja roja. Nada, cualquier cosa que nos queráis decir, aquí estamos leyéndoos a todos. Pues sí, pero efectivamente, si usa el hashtag retroactivos, ahí saldrá en la franja roja en directo, en el podcast. Y el FBI registrará la basura de su casa a partir de hoy. Exacto. Bueno, y por último, no sé, no está bien decirlo esto que voy a decir, pero cuando las escenas en las que el protagonista de Juegos de Guerra teclea ahí en el ordenador y aparecen comandos en la pantalla, esos comandos estaban previamente programados y salían al pulsar cualquier tecla del teclado. Un poco en la línea de una aplicación que salió hace poco en Flash, que era algo así como Siéntete Hacker. Sí, la he visto. Teclabas cualquier cosa y salía un listado de C o de... Sí, además puedes elegir que al escribir salga el kernel de Linux o que salga una DLL. No sé si alguien habrá conseguido ligar con eso. Si alguien lo ha conseguido, que nos lo diga en un tuit.
¿Alguna otra película más en este sentido? O sea, películas que hacían referencias a videojuegos, pero que todavía no era una clara versión de ningún juego. Hay una película que no sé si os acordaréis, que se llama Daryl. ¿Atari? Daryl. Sí, el niño robot este. Que se trataba de un niño que por lo visto era un androide y aparecía, bueno, obviamente pues los americanos lo tenían allí investigando y él se revela y se marcha porque quiere estar con una familia que lo quiere adoptar, ¿no? Entonces es una película bastante curiosa y que os recomendamos a toda la gente que nos está escuchando. Daryl. No la conozco. D-A-R y latina Y. Pues Corresponde a las iniciales de algo militar, Sí. algo militar, pero que ahora no recuerdo qué. qué Por pesados cierto, con los aparecen militares, Ataris se pensaban en esa que... película. ¿Perdona? Aparecen Ataris en esa película. No se te oye mucho. Tienes que acercarte. Aparecen Ataris Aparecen Ataris. en esa película. En muchas, en Blade Runner también. Atari lo pintan como que iba a comerse el mundo. Bueno, es que Atari también en aquella época y en Estados Unidos, hay que pensar que todas estas sí, películas eran norteamericanas, entonces en Estados Unidos Atari en aquel momento es un poco lo que después ha sido Apple, que ahora en todas las películas aparece Apple. Y en aquel momento imagino que era el único que a lo mejor podía pagar, a lo mejor, a las productoras para que saliera su imagen y hacerse publicidad. Hay otra película también antigua que se llama Mi cerebro es electrónico, de 1969. Creo Ojo, que la he visto. del 69. Que Una, también, una pasada de película. pues, yo la he descubierto ahora buscando información para este programa, pero no he tenido la suerte de verla. Entonces, Bueno. por lo visto trata de un chico también que... Manejando ordenadores le da una descarga y su cerebro se convierte en un ordenador. Pero literalmente, porque un médico le hace un examen mirándole por dentro del oído y ve circuitos electrónicos de citas girando. Yo me quedé traumatizado con esa escena de lo absurda que era. Pero aquí lo interesante de esto es el año, es de 1969. Aquí Sí, faltaba sí. mucho para juegos de guerra, para Tron y para muchas otras. Sí. Creo que lo llevan a un concurso en televisión, si no recuerdo mal, y demás, ¿no? Para Sí, ganar sí, un sí, dinero. algo Y... así. Sí. ¿Y alguien recuerda una película? No recuerdo el nombre. Es una película de un señor que se va a comprar un ordenador, lo instala en su casa, hay una descarga eléctrica y el ordenador como que cobra vida y se enamora del señor. Entonces, Haciendo música, puede ser. haciendo música, el ordenador para captar la atención del señor emite sonidos, hace música y lo consigue. El señor se da cuenta de que el ordenador ha cobrado vida y empieza un poco a haber una relación ahí de amistad. Lo que sucede es que lo que cabía esperar es que el señor conoce a una chica humana, de verdad, y se enamora. ¿Qué pasa? Que el ordenador coge celos y lo que hace es que prepara un pico de tensión tan alto que iba a destruir la casa. Entonces se conecta con no sé cuántas centrales eléctricas y prepara un pico de tensión dentro de la casa de él que haría explotar la casa con el ordenador, con él y con la chica. Entonces simulaba el ordenador ahí. Y el ordenador planeando todo para conseguir matar a su querido porque está enamorado de otra persona. Pues oyentes, si alguien se acuerda del título de esta película, por favor, Enviad un tweet. un mensaje en el chat. Bueno, Luego está otra película bastante que a mí me impactó de pequeño, el último Starfighter. ¿La habéis visto? no. Va de un chico que juega a una recreativa y después de esa recreativa le han puesto los extraterrestres, le han puesto para seleccionar a pilotos reales para combatir en el espacio. Si fuera el Nemesis me nombraban capitán a mí. Utilizaron la maquinita porque estaba prohibido usar la prueba de Excalibur, que llaman ellos. Precisamente, sí. En un momento de la película hablan de que la prueba de Excalibur está prohibida y él utilizó una alternativa que consistía en esa maquinita simulando una batalla real entre los buenos y los malos galácticos. Oye, esto merece hacer una lista de películas y ponerlas en el podcast, en el post de nuestro blog. ¿Alguna otra película más en esta línea? ¿Pasamos a la siguiente fase? También posiblemente Jumping Jack Flash del 86, que tampoco he tenido la suerte de ver, la he encontrado ahora, pero también el protagonista utilizaba un ordenador para chatear. Exacto, Whoopi Wolver es la protagonista y utiliza su ordenador para chatear con gente remota. Pero vamos,
que tampoco he tenido la suerte de verla. Atención, porque Visarma ya ha encontrado el título de la película esta, que se llama Sueños Eléctricos. Pues ¿vale? ala, una película más para ver. Para verla con la novia. Sí, tenemos. Los que tienen. Bueno, pues para situarnos estamos en este punto ahora mismo en el que el cine toma elementos de los videojuegos o de la electrónica en general o de la informática, pero todavía no se está haciendo ninguna versión de nada. Sin embargo, ahora ya los juegos sí que empiezan a poder coger también elementos de las películas y tienen a distintos niveles, diría yo. Plagios directamente, con un poco de cuidado, que es cambiando algunos elementos para no entrar en problemas legales, o directamente pues conseguir esa licencia para poder llevar a cabo la versión oficial de la película. Si empezamos hablando por el nivel más bajo, que sería simplemente dejarse inspirar o coger algunas ideas de películas, así por encima, yo tengo un par de títulos aquí que vosotros también tendréis algunos. Vamos a comentar algunos. Por ejemplo, no sé si conocéis el juego, recordáis, mejor dicho, el juego Metroid. Es un juego bastante inspirado en la película de Alien. De hecho, los monstruos son muy parecidos a los aliens. El protagonista también es una mujer. En la segunda parte de Metroid, un alien reconoce a la protagonista del juego como su madre y no le ataca. También un poco en la línea de Alien 2, etcétera, etcétera. Monkey Island, dicho por el propio programador, también está inspirado en Piratas del Caribe. Concretamente en un viaje que hizo a Disney World y vio una atracción de Piratas del Caribe y dijo, coño, de aquí se puede sacar un juego. Ajá. Y aquí Néstor también seguro que querrá comentar alguna cosa. Hideo Kojima, el programador bastante reconocido por hacer juegos como Metal Gear o Snatcher, siempre ha tenido un poquito el ojo puesto en el cine, y muchos juegos suyos como el Metal Gear o el Snatcher tienen muchos elementos de películas de cine. La carátula del juego Metal Gear, el original, el de MSX, es un fotograma de Terminator, de la primera. De hecho, se puede buscar una comparación por internet. Uh-huh. Hay un vídeo, hay una foto preparada para que se pueda ver. Solo hace falta ponerla, ¿no? Solo... si miras el sí, no hay problema. Por otra parte, el juego Snatcher. Pero podemos seguir hablando. El juego Snatcher está más que basado en la película Blade Runner. Es que no hay ningún vídeo de esto. Pero mira el guión, que están los números de cada uno. A ver, vamos a hacer un poco de caso al Twitter. Tenemos aquí... perdón. Uh-huh. A boy with a special power. Born with the strength of 20 men. He was sent to a correctional facility where the laws of survival take precedence over the laws of man. Only the strongest will come out alive. The story of Ricky. Y bueno, el vídeo que se estaba pudiendo ver ahora, la gente que nos ve por streaming, es un tráiler de la película de historia de Ricky.
el vídeo, que la gente no se piense que nos hemos equivocado, hemos puesto cualquier cosa, viene un poco en la línea de cómo el cine está cogiendo elementos de los videojuegos. Y era unas poquitas cosas que yo quería comentaros, a ver qué os parece. El cine está cogiendo cosas, como por ejemplo que hemos visto en la historia de Ricky, que vemos películas, a veces las vemos y decimos, es que esta película parece un videojuego, porque es un protagonista que tiene que ir desde el punto A hasta el punto B y toda la película transcurre en ir de esa dirección hasta el final de la película, y a veces incluso tan descarado que da la sensación de que te ponen hasta enemigos de final de fase y que al final del todo hay uno que es el más grande y que tienes que acabar con él. Y a veces ves una película y dices, no sé si esto es una película o es un videojuego, ¿no? La historia de Ricky no es coincidencia, la historia de Ricky está basada en un manga, se llama Ricky O, y en ese sentido, pues sí, pues es un manga estructurado un poquito también en esa línea, ¿no? Que es un personaje que tiene que ir evolucionando a lo largo de una historia hasta llegar al punto B, y por el camino pues se encuentra una serie de enemigos. Y en la película está muy bien reflejado, se ve perfectamente lo que sería la fase 1, de la fase 2, del enemigo final, está todo muy, muy bien reflejado. Aparte de que es una película muy friki y que recomiendo ver, porque esta igual sí que no la ve todo el mundo que nos esté escuchando. Otro elemento típico de muchas películas de cine que está tomado de los videojuegos es pues estas películas en las que tú ves como el personaje va cogiendo durante la película elementos que le sirven para desarrollar la línea de la película y desvelar misterios que le llevarán al final. También es muy típico en los videojuegos pues que coges ítems y coges elementos de aquí y de allá y que te sirven para avanzar durante el juego. Y otra muy descarada y que también es muy típico es estas escenas de lucha en la que, en plan Double Dragon, no sabes de dónde, pero aparecen enemigos de todas las esquinas de la pantalla a pelear contra... ¿Y qué pasa cuando te los cargas a todos, Néstor? Pues que aparece el jefe más grande. Exacto, y esto lo vemos cada vez más en muchísimas películas, sobre todo de estas de hostias, que pues que empiezan así, de repente viene uno y cuando matas a ese uno vienen 5, cuando matas a los 5 vienen 25 y al terminar de matar a los 25 viene el malo. Y entonces, retomando lo que estábamos hablando antes, ahora nos ponemos en el otro lado, en el lado de los juegos, ¿vale? Cómo los juegos empezaban a dejarse influenciar por el cine. Y comentábamos esto, que Hideo Kojima es uno de los personajes, uno de los programadores que lo dice públicamente. O sea, yo me fijo en muchos elementos del cine para llevarlos al mundo de los videojuegos. Mega Man también es un personaje súper conocido, pero que está inspirado en Astro Boy, que también es un niño que es un robot, que también ha sido creado por un doctor, la edad la comparte también con Astro Boy, etcétera, etcétera. Y incluso aquí ya empezamos a ver algunas, ya un poquito con mala leche, el hecho de decir, vamos nosotros por otra vía, pero que la gente se piense que es el juego de la película sin serlo y que no tengamos muchos problemas legales. La primera versión del Rocky que se hizo compartía el nombre... ¿Ah, sí? Sí. Pues adelante. De la versión de Rocky que fue desarrollada... Bueno, fue distribuida por Dynamic, pero desarrollada por un grupo de programación que luego, curiosamente, no he encontrado nada más de esta gente, que se llamaban Armin Soft. El programa salió en 1985 a la venta y estaba inspirado un poco en el tipo de juego, en el Punch-Out de Nintendo, sí, la perspectiva esa de juego de boxeo, sí, pero ahí claramente le pusieron el nombre Rocky. Sin lugar a dudas tenía algo que ver con la película de 1976 de Stallone. Lo que ocurre que ellos pues no pagaron ningún tipo de licencia, no hubo nada de todo esto. Sin embargo, tú vas a la estantería de la tienda, ves un juego de boxeo que se llama Rocky y dices, en la película, blanco y en botella, y te lo compras, claro, sea bueno o malo. Si se hubiera llamado Roca, seguramente no hubieran vendido la cantidad de juegos que debieron vender. Ahí viene... luego, este juego se distribuyó también en Inglaterra. Gremlin lo distribuyó en Inglaterra al principio también con el nombre Rocky, pero allí sí que tuvieron problemas enseguida y le cambiaron el nombre a Rocco. Cuidado porque... que hoy en día, no sé... También puede ser que hubieran conseguido vender incluso más. Y entonces, pero bueno, esto es ya posiblemente sea uno de los primeros juegos españoles basados claramente en películas, en este caso muy descarado y sin la correspondiente licencia.
Nos hemos liado. Nada, en esa misma línea, o sea, juegos que pretendían ser la versión, pero no lo eran, pues Exacto. también, por ejemplo, sí. Pues ahora me he acordado, que iba a comentar yo que para colmo de cosa pirata, por decirlo de alguna manera, Sí, porque lo era. yo recuerdo que en su momento ese juego se lo regalé yo a un amigo mío que tenía un Spectrum, típico regalo de cumpleaños, y yo, pues si no recuerdo mal, en aquel entonces todavía no tenía ordenador, y me fui a una papelería donde había las típicas colecciones de fascículos con programas para ordenador y tal, y vi este Rocky, pero atención, que sospechosamente la caja, la carátula, estaba fotocopiada y la cinta no tenía pinta de original del todo. Eso en la tienda. Eso en la papelería. Entonces, aquí rizamos el rizo de a ver quién demonios ¿Quién la hace me acuerda? había distribuido eso, a ver quién había llevado eso a esa papelería y me lo estaba vendiendo a mí. Desde luego, ahora mismo no recuerdo la cantidad exacta de pesetas que pagué, pero era un precio normal de videojuego de ordenador. Y yo, con todo mi desconocimiento, pagué aquel juego y se lo regalé a mi amigo. Atención al regalo cutre de juego fotocopiado, Sí. con la carátula fotocopiada. Fotocopia en blanco y negro, claro. Sí, en blanco y negro, en blanco y negro. Inexplicablemente el amigo dejó de llamarte y de... De hecho, por ahí a lo mejor estará escuchando el Buro 77. Ah, es él. Y todavía te él es. escribe, wow. Él es. Y en la carátula apenas se reconocía la original carátula del juego, de Rocky, de lo mal hecha que estaba la fotocopia. O sea... Pero para era el que os juego de hagáis una Rocky, idea- que da igual. Exactamente, eso era lo importante. Para que os hagáis una idea de cómo iba la época, cómo iban las cosas. ¿Quién? Ah, Víctor quería hacer alguna cosa Hay también. otro juego que no sé si era licencia comercial o se la saltaron, que es El Misterio del Nilo, Sí. de Figurat. Ujú. No sé si... No... En este caso se la saltaron. Se la saltaron. Sí, y es curioso porque en ese momento, desde Made in Spain estaban los dos equipos. Estaba el equipo de programadores del Misterio del Nilo y estaba el equipo de programadores Paco Menéndez y Juan del Can haciendo La Bahía del Crimen. Y es curioso, dentro del mismo equipo, así como Paco Menéndez y Juan del Can estaban intentando negociar para conseguir la licencia del El Nombre de la Rosa para poder hacer el juego oficial de la novela, ellos, los del Misterio del Nilo, aun estando basándose en la joya del Nilo, pasaron de todo el tema de licencias y demás. Entonces lo que hacían era hacerlo muy parecido, pero sin llegar a dejar muy claro que era una copia no ilegal, ¿no? Pero sin licencias de nada, ni la versión oficial de la película, pero acercándose un poquito todo lo que podía en ese sentido. Dentro de casi la misma empresa, por así decirlo, en la misma época. Otro juego que se basó la película en él, se oye ahora. Nos dice Chisco que Snake de Metal Gear está basado en la película Escape de Los Ángeles. Ajá. Que en inglés se llama Escape from LA, Escape de Los Ángeles. Que hicieron una segunda parte también. Uh-huh. Y bueno, ¿quién no ha visto a Conan en Barbarian, por ejemplo, pero en mujer? ¿O quién no ha jugado a Rastan Saga pensando que era Conan también, no? Exacto, sí. No sabemos si se inspiraban, si copiaban directamente, pero el caso es que en aquel momento, pues casi que es que ni se daban cuenta, ¿no? Porque el mercado era tan pequeño y todo era tan nuevo y el videojuego no se miraba como se mira ahora, ni se le veía el potencial que se le ve ahora, y bueno, pues casi quedaba como en una anécdota. Sí, es lo que hablábamos en el podcast anterior. El juego La Abadía del Crimen no se llama El Nombre de la Rosa, estábamos hablando, porque los representantes del escritor de la novela les daba miedo dar permiso para hacer un videojuego de la novela. Que dicen que tuvieron que explicarle que era un videojuego, porque ni siquiera entendían cómo, el concepto qué tiene que ver. Sí. Pues algo parecido debía pasar. Hablando también de más o menos de la misma época, pero ya sí de versiones oficiales y con licencia, podemos citar, por ejemplo, Gremlins, el juego de la película, que la primera versión que apareció fue una aventura conversacional en 1985.
y que esta sí que era oficial, y después en 1986 la versión arcade. Ajá. Pero lo que sí es curioso es cómo el juego de 8 bits oficial de Gremlins 2, que por aquel entonces tanto la industria del cine como del videojuego ya tenía una potencia importante, esta versión, esto hablamos de 1990, se encargó de desarrollarla Toposoft. Ajá. Y bueno, hay que decir que realmente fue al final el último juego que Toposoft desarrolló con su equipo interno de desarrolladores para 8 bits, y que sin duda tiene un mérito impresionante, aunque ellos se quejan mucho de que se lo pusieron bastante difícil. Desde Elite, que fue quien realmente obtuvo los derechos a nivel internacional y les encargó a ellos el desarrollo del juego, pues les ponían unas pautas un poco complicadas de seguir, no les daban todas las facilidades necesarias, pero bueno, la verdad es que aquí vemos cómo el desarrollo de software español llegó a niveles realmente importantes. Uh-huh. Aprovecho que hablas de los Gremlins para situarnos otra vez en este timeline que estamos haciendo. Estamos en una época en la que desde la parte de los videojuegos sí que se está pensando en traer las versiones de las películas. Pero es una época en la que todavía no va de la mano. Y si nos fijamos, Gremlins, el primer videojuego, se hizo en el 85, pero la película era del 84. Es decir, estamos en una época en la que se hacía la película, tenía éxito y a alguien se le encendía la bombilla. Y decir, hostia, esto ha tenido éxito, hagamos el juego. Pero aún no iba de la mano. Y aún no veíamos todavía películas de videojuegos. Creo recordar, que alguien me corrija si me equivoco, que la primera película que se hizo basada en un videojuego fue Taipan. Taipan era un juego de, digamos, estrategia. Representábamos a un comerciante que viajaba por diversas partes del mundo comprando, vendiendo mercancía, y me parece que posteriormente se hizo una película basada en el videojuego, y estamos hablando de un juego del año 87, o sea que la cosa llegó ya un poco tarde. Ajá. Más juegos que tuvieron la versión oficial. Ahora ya vamos a las partes oficiales de la película. Vamos a recordar el caso de el peor de los casos, que es el que comentaba Néstor al principio, que es el caso de E.T. Un desastre. Creo que Emilio conoce un poco la historia también. Sí, un poco. Pero vamos, más es que también es verdad que se le ha tachado históricamente como el juego desastroso, que sí que lo fue. Hablamos del 82. Ahora estamos en el 82. La película de E.T. la acaban de estrenar, ha tenido un éxito increíble. Hablamos de consolas como el Atari 2600. Que es lo que reinaba en ese momento. Sí, y sobre todo en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, también el tema es que a esta persona que le encargaron de hacer el juego era una persona sola, y le dieron un margen de tiempo muy muy limitado. Ahora no recuerdo, algo así. Le dieron 5 meses. Ajá. Bueno, pero es que antes de esto, a raíz del éxito que tuvo la película, el CEO de Atari fue a ver a Steven Spielberg y le dijo, mira, que para la campaña de Navidad queremos sacar el juego. Y Steven Spielberg le dijo, al menos esto pone en la Wikipedia, no pone el precio exacto, pero que la licencia costaría de 20 a 25 millones de dólares. Aún así, aunque la cifra es súper grande incluso a día de hoy, aún así Atari dijo, nos da igual, es que nos vamos a forrar con el juego de E.T. a la vista del éxito que ha tenido la película. Entonces contrataron a un programador que les dijo, yo para hacer un buen juego necesito de 5 a 6 meses mínimo para hacer el juego. Y le dijeron, pues hay un pequeño problema porque tienes 5 meses solamente. Y dijo, bueno, pues con 5 meses aún puedo hacer algo. Y le dijeron, no, es que los 5 meses son para pensar el juego, hacerlo, distribuirlo y ponerlo en las estanterías de las tiendas. Y entonces dijo, bueno, ¿en cuánto tiempo me queda al final? Y dijeron 5 semanas. Aún así, el programador hizo una versión demo del juego en 2 días. La enseñó, no sabemos a quién. Pero le dijeron, adelante, porque es que la estantería ya la están vaciando para poner el juego. Y un poco desde dentro de Atari
corría el rumor de decir, hostia, estamos dando visto bueno a un juego por primera vez sin hacer ningún estudio de mercado de la respuesta que va a tener el público, pero desde arriba le decían, no os preocupéis, es el juego de E.T. ¿Qué problema hay? Para mayor problema, en esa época Atari estaba vendiendo las copias por adelantado a los distribuidores. Con lo cual ya habían vendido, creo que eran 5 millones de copias del juego de E.T. por adelantado y el juego aún no estaba puesto en las tiendas. Lo que sucedió es que el juego era tan malo, echemos la culpa al tiempo, a la falta de previsión, a querer tener ya éxito sin currárselo, pero el hecho es que así como recibían las primeras copias, los distribuidores llamaban para cancelar el resto de pedidos. Con lo cual, en resumen, el juego sí llegó para las Navidades, pero solamente vendieron 1,5 millones de copias de los 5 millones que habían preparado. Muchas me parece. Sí. Una fue la mía, ¿eh? Wow, tú tienes una copia del juego de T. Sí, te la compro, 5 millones. En su versión para Spectrum, tengo que decir. Te doy 20 millones de dólares. 20 millones. El fracaso que tuvo el juego es uno de los principales motivos por la que Atari quebró y luego tuvieron que comprar otra empresa. Se dice, ahora aquí ya empiezan las leyendas urbanas, se dice que el periódico Times puso una serie de noticias diciendo que creo que eran 12 camiones de Atari desde uno de los almacenes de Atari se dirigían a un desierto de Nuevo México cargados de juegos hasta arriba, los 3,5 millones de juegos que no consiguieron vender, a un desierto que tiene la particularidad que lo que entierras ahí no se puede remover. O sea, una vez que lo has enterrado, nadie puede ir ahí a levantar nada. Entonces fueron ahí con los camiones, vaciaron, enterraron todos los juegos y cuando la gente se enteró que estaban enterrados, pues se creó una excursión divertida que era ir con una pala al desierto de Nuevo México a desenterrar juegos de E.T. ¿Qué hizo Atari? Dijo que empezaban a haber bichitos por ahí por el suelo y corría peligro los niños que iban a escarbar y pusieron una capa de cemento por todo el área del desierto que pusieron. Todo esto es una leyenda, aunque luego se ha contrastado con entrevistas que han hecho a ex empleados de Atari diciendo que efectivamente ellos estaban allí enterrando los juegos de E.T. entre otros. Atari nunca lo reconoció, dijo que simplemente era exceso de software que a raíz de la nueva consola les sobraban y los pobrecitos tenían que ir a los desiertos a enterrar lo que les sobraba. También en aquel momento, pues como no había ninguna referencia de otras empresas que habían hecho lo mismo, pues tenían un poco ahí de carta blanca para enterrar lo que quisieran. Luego ya el gobierno puso medidas y dijo, aquí no vais a enterrar más juegos ni de T ni de ningún otro extraterrestre. Pero sí, y un poco en esa línea hay un vídeo muy bueno, no sé si Jim lo puede poner, creo que es el número 20 de la lista de vídeos que tienes, Jim. Es un vídeo musical que cuenta toda esta historia de cómo, bueno, pues como unos chicos se van al desierto a desenterrar juegos de T, al final encuentran un montón de juegos de T, llenan la casa de juegos de T, se pasan todo el día jugando al juego de T. No se puede. Vale, pues bueno, si no se puede poner en el podcast tampoco pasa nada porque luego en el post sí que podemos dejar los links a los vídeos, que es casi incluso mejor. ¿Cuándo reservamos los billetes de avión para ir a desenterrar juegos de ET? Sí, pero aquí con unas cuantas... Podemos hacer una excursión, ¿no? Bueno, y la taladradora para el cemento. Sí. Da igual, lo que haga falta. Yo tengo que decir algo importantísimo. Juansa me dice que me da 20 millones de... ¿Cuántos eran? De dólares te los iba a dar. Acabo de perder la oportunidad de mi vida porque resulta que era tan malo el juego que compré de ET que grabé encima, no sé qué grabé, no se me acuerdo qué grabé, pero la cinta ni la tengo ya ni... Vale, pero no era el de Atari, era el de Spectrum. La versión de Spectrum, he grabado encima y ya no lo tengo, o sea, claro. He perdido la oportunidad de mi vida. Es que, no, tú me dices, pero es que ya de tanto jugar ya ni carga y yo te hubiera pagado 40 millones de dólares. No sigas. Más, sí, Emilio. Versiones, no sé si nos vamos a mover de época, de tema. Vamos a intentar hablar de juegos que intentaban ir por la vía que toca, que era conseguir una licencia para hacer la versión del juego. Vale, pues tengo yo uno que en este caso no es de película, sino que es de serie de televisión. Ajá. Atención, no sé si os acordáis del Halcón Callejero. Sí. Aquella moto que pegaba unos brincos que te cagas y que escapaba de todos los malos pegando tiros por todos lados.
y el que la conducía no le pasaba nunca nada y esas cosas. Bien, pues resulta que el Halcón Callejero, después del éxito que tuvo la serie, se plantearon hacer el juego y por lo visto tuvieron justo decir que iban a hacer el juego, tuvieron una demanda de juego antes de tenerlo hecho brutal. Entonces dijeron, hostia, pues vamos a hacerlo rápido para dejar contenta a toda esta gente. Muy bien. Entonces, en el año 1985 sacaron el Street Hawk Subscribers Edition, que se hizo especialmente para toda esa gente que ya estaba esperando el juego en ese momento. Y fue un fiasco de juego absoluto. Lo podéis ver, está en sus versiones para descargar preservadas, la versión de 1985. Y la verdad no me extraña porque es que tú ves el juego y dices, poco tiene esto que ver ni con la serie ni es realmente malo. Pero aún así decidieron después de ver la poca acogida que tuvo, las quejas, las críticas que hubo en las revistas y todo esto, decidieron hacer otra versión más al año siguiente, en 1986. A ver si lo arreglaban. Y esta se llamó Street Hawk a secas. Y era el desarrollo, a mí me recordaba mucho al Spy Hunter, en una vista cenital y básicamente perseguías coches por la calle, disparabas desde la moto, podías saltar con la moto. Y yo aquel juego me lo compré original, recuerdo comprarlo en la típica serie media esta que había en los expositores, en una tienda, en una eléctrica, que tenían ahí en la calle el expositor, y nada, de 695 pesetas. Y bueno, jugué, pero ciertamente yo me compré aquel juego y jugué aquel juego por la serie de televisión. Exacto. Sin duda. En mi caso, sin duda, esa fue la causa. Porque se hubiera llamado El pájaro carpintero callejero y no lo hubieras comprado. Y nada. Ahí está principalmente un poco la base de todos estos problemas que hubo. Volvemos al Twitter. Chisken dice, también hay videojuegos basados en personajes de películas, como Snake, de Escape... este es el que has comentado tú, es cierto. Y Dazman78 dice, la música del Barbarian, precisamente, es idéntica a la de Conan el Bárbaro. Pero porque el músico la escuchó un día y ahí la tenía de fondo. Bueno, pues volvemos. Konami también se metió a comprar licencias de películas y la primera licencia que Konami ha comprado de una película fue la de los Goonies en el 86 para hacer el juego para MSX. Los Goonies. ¿Perdón? Hoy hacen la película. Pues sí, lo hemos propuesto nosotros. Pero la hacen después de la hacen tarde. No cambies de canal porque la hacen tarde. Ahora Chin nos va a poner un trozo del juego para que la gente pueda ver cómo era el juego de MSX. Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar para contar algún otro juego más del que, utilizando licencias, se hiciese la versión oficial de la película.
No oficiales, no. Vale, pues no. Así como hemos comentado elementos típicos de juegos que empezamos a ver en las películas de hoy, como esto de que aparecen enemigos por todas las esquinas de la pantalla, pues también sucede lo contrario. Elementos del cine que se empezaban a ver en los videojuegos. Y uno muy, muy, muy típico es lo que yo siempre he llamado vista isométrica, pero que resulta que tiene otro nombre más guay, que es Filmation. La vista Filmation, que es la vista isométrica, al fin y al cabo. Y que, bueno, es una perspectiva que para gente que no lo sepa es como si te vieses desde la esquina de una habitación, ni desde arriba ni desde un lado, sino desde una esquina. Es una perspectiva que ideó la empresa Ultimate, fijándose pues en los planos típicos de las películas. Y además es una perspectiva que permite que ordenadores limitados no tengan que dar el salto a las 3D, sino que es como un punto intermedio entre las 2D y el 3D sin, 2D y media, ¿no? sí, sin consumir muchos recursos. El primer juego en utilizar esta perspectiva fue el Knight Lore. No sé si hay algún vídeo, si no, no pasa nada. ¿Fue el Batman? No, fue el Knight Lore. Luego, otras empresas cogieron esta idea y ahí sí que Ocean, por ejemplo, hizo Batman y hizo el Head Over Elves. The Movie también lo hizo. The Movie. No sé si Ocean o otro, pero... Sí, Batman The Movie. No, The Movie. Ah. Ajá. Vale. Y uno de los que dejaron ya la perspectiva esta por las nubes, que era ya difícil que un ordenador 8 bits la mejorase, pues fue la Bahía del Crimen. La Bahía del Crimen consiguió un nivel de detalle y utilizar las ventajas que ofrecía esta perspectiva para hacer uno de los pocos juegos o mejor dicho, uno de los juegos que difícilmente le han podido superar otras versiones de 8 bits. Más elementos del cine que nos hemos traído al mundo de los videojuegos, por suerte o por desgracia, son las cutscenes, estos famosos recortes de vídeo que aparecen entre fase y fase, o que de repente vemos un personaje y nos aparece casi una película, ¿no? de un par de segundos o minutos incluso, que no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me da la sensación de que interrumpe el juego. Yo creo que está bien siempre que no se abuse y dependiendo del tipo de juego también. Y que se pueda saltar también. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, pero es un efecto raro el que tú estás jugando activamente y de repente tienes que levantar las manos del teclado, del ratón o del joystick porque te tienes que pasar a modo película en el que tienes que quedarte mirando una pantalla fijamente a ver una historia que muchas veces está incluso hasta forzada, porque quieren meter ahí un argumento que no es necesario, pero porque mola el tema del cine. Por eso digo que depende del juego. Si el juego tiene una historia profunda, sí. Si es el Comecocos, pues no, por decir algo. Me lo has quitado la boca porque precisamente iba a hacer el comentario del Comecocos. Y es un recurso que se utilizaba ya por la época y la verdad, pues a mí no me molestaba en absoluto. Era tiempo para desentumecer las manos. También es verdad. Sí. Víctor quería también hacer un comentario sobre esto. No sé si alguno se acordará. Más cerca, Víctor, no se te oye nada. En serio. ¿Ahora? Ahora sí. El creador de Monkey Island sí. Hizo unas declaraciones en su día de que le parecía que muchos de los programadores de la época de 8 y 16 bits eran directores de cine, digamos... frustrados. Sí, frustrados, ¿no? Y por eso intentaban hacer películas, pero que al final acababa siendo un videojuego que no era jugable, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que eso sí que es, inclusive lo hemos trasladado a esta época, que se trata de que llegas a intentar hacer algo tan real que al final acaba siendo injugable y es más o menos una película. Sí. No sé si lo compartís. Yo creo que a la gente que jugó a los 8 bits no le afectó mucho porque las propias limitaciones de los soportes donde estaban los juegos y del propio ordenador también impedía este tipo de películas así en plan derroche de gráficos y animaciones, pero sí que con la consolidación del CD-ROM, sobre todo los primeros en sufrirlo fueron los usuarios de PC, que no había juego que no te pusiese 25 minutos de películas entre fase y fase. Algunos justificados, los juegos conversacionales y todo esto estaba justificado, pero en otro tipo de juegos a veces se veía como un elemento demasiado forzado, como hay que ponerlo porque si no esto ya no es un juego ni llenamos el CD, ¿no? En ocasiones.
Luego hay otros juegos que no es que tuvieran esas escenas, sino que realmente el juego era eso. Como por ejemplo, y esto era anterior al CD-ROM, como por ejemplo Dragon's Lair o Space Ace, que eran historias que tú ahí interactuabas de alguna manera, pero es que era una historia que aquello corría y no tenía mucho más desarrollo distinto del que como se había escrito en un principio. Pero estaba justificado, ¿no? Allí porque era el juego motivo era del así. juego. Si te gustaba, te lo comprabas y si no, sabías a lo que ibas. O sea, el juego era así y lo interesante es eso, que eran anteriores al CD-ROM. En la versión de PC, el Space Ace, por ejemplo, eran, no sé, como 7 o 8 disquetes o algo así. Imaginaos, claro. Aquello... 40 disquetes, dice Chim. 40 floppies. Ah, claro, de 5 y cuarto. De 5 y pues cuarto. Igual si eran de doble densidad, pues posiblemente. Eso ocuparía 40. un buen rincón de la habitación, ¿no? 40 discos de 5 y cuarto. Eso, si no te lo copiabas todo al disco duro, yo creo que no era muy jugable. Pero bueno. Pues eso, era curioso. Que eran juegos que realmente eran películas interactivas. Y luego sí, con la aparición de CD-ROM salieron lo que eran las típicas películas digitalizadas y que ahí menos podías hacer todavía. De todas formas, el tema este de las escenas en medio del juego a mí sí que me gustaba en la época de los 8 bits porque eran cosas no vistas y que decía, hostias, es que mi máquina es capaz de hacer esto. Yo me recuerdo en Navy Seals, por ejemplo, o en los Tages. En los Tages tenía una presentación que bueno, no cargabas el juego y cuando terminabas, bueno, no era al terminar, era a mitad de carga, te aparecía una presentación que no estabas acostumbrado a ver en un juego de 8 bits. Y era de agradecer, en ese caso. Sí, en este caso sí, y además luego no molestaba para nada. Y hay que decir que el tema este de las presentaciones de juegos, el pionero en esto fue La Pulga, de ¿Ah, sí? Paco Suárez, de Paco Portalo y Paco Suárez, y que tenía una introducción antes de empezar el juego, tenía una presentación. Y esa fue la primera vez que en un videojuego se le puso una presentación. La primera vez. Curioso, pues es un buen mérito. De muchos años atrás. Otro error, considero yo, de cosas que nos traemos del cine a los juegos, son estos argumentos ya tan complejos que dejas de jugar 2 días y ya no te acuerdas ni por qué tienes el personaje ahí, ni a dónde tenías que ir, ni por qué te estabas hablando con no sé quién. O sea, te olvidas completamente del argumento si los dejas un poco. Para mí es otro error. Estamos acostumbrados en el cine a que nos concentramos en ver la película durante 2 horas y nos pueden poner muchos diálogos y muchas tramas y somos capaces de asimilar y de digerir todo eso. Pero en un juego a lo mejor dedicamos media hora hoy, 3/4 de hora dentro de 2 días, y si es tan compleja la trama, a veces nos hace perder un poco el interés por el juego, por el hecho de jugar por jugar, que también es principalmente el motivo de los videojuegos, ¿no? No quiero poner nombres, pero me da la sensación de que juegos como el Solid Snake van un poco en esa dirección, y que o te centras a jugar en ese juego o enseguida empiezas a ver diálogos que no sabes muy bien de qué están hablando. Creo que le pasa lo mismo a la saga Final Fantasy en general. Son juegos que requieren demasiada atención por parte del usuario. Y el usuario común que dice, pues ahora me apetece jugar un juego, y cogen cualquier cosa o la compran y juegan durante un fin de semana, no están muy pensados para este público. Aunque este público está cada vez teniendo más juegos, porque cada vez, a mi modo de ver y mis sensaciones, es que los juegos cada vez son más fáciles, te dan más posibilidades de continuar y llegar hasta el final para que lo consumas de un tirón y casi vayas al siguiente. Antiguamente los juegos eran muchísimo más difíciles que los que son ahora. No tenías vidas infinitas, no tenías créditos infinitos, o te lo terminabas o tenías que buscarte trucos, pero a nivel de cambiar pokés y direcciones de memoria, porque no tenías lo que por ejemplo, no sé, a lo mejor Víctor me puedes corregir, pero yo todavía no he visto un juego de iPhone que sea difícil. Me los he terminado todos, es instalarlo y o son muy malos y los borro o me los termino. Hay una cosa que sí que... Más cerca. Hay una cosa que sí que es cierta. Más cerca. Y es que en aquella época lo que es el proceso de desarrollo era bastante amateur. Es decir, el beta tester era el programador o el grafista que estaba haciendo el juego y llegaba a jugar tanto a ese juego que se convertía en el mejor jugador. Con lo cual, aunque su juego fuera difícil, él no lo notaba. Hoy en día está muchísimo más particionado el equipo de desarrollo que hace un juego
está todo muchísimo más dividido, cada uno tiene su tarea y por tanto los juegos son mejores. Cierto, hay juegos que era prácticamente imposible pasar de una fase. Yo recuerdo que con Vidas Infinitas y con la Micromanía al lado, con la guía paso a paso de cómo terminarlo, no pude acabarme el Geado Berils en mi MSX, no fui capaz. Vergüenza me da. Más errores, reservarse lo mejor del juego para el final, como hacen en las películas. La explosión final, el monstruo del final, muchas veces ya no lo dosifican como antiguamente los juegos, sino que ahora es todo mucho trabajarse para al final consigues alguna cosa. Y eso puede perjudicar un poco al jugador menos habitual, que simplemente quiere pasar un buen rato con un juego, y el hecho de reservar lo mejor para el final hace que se lleve una mala experiencia de ese juego. O porque es tan malo jugando que nunca va a llegar a esa parte. Tenemos aquí a Chisco, que lo tenemos en la sala, pero bueno, nos pregunta si hay algún juego que sea mezcla de película y videojuego, con imágenes filmadas. Bueno, ¿Tienes tú alguno? la película del Mario, una serie que hicieron de Mario mezclaba videojuegos con imágenes. Ahora no estoy seguro, pero había un juego de una rubia en dibujos animados que era... ¿Ahora? Si te pones a esta distancia se te oye perfecto, si no se te oye muy flojo. Cool Spot, correcto. Que salía una chica rubia en dibujos animados y Brad Pitt en sus primeros trabajos haciendo de compañero de la chica. Y era mitad dibujos animados, mitad película normal y corriente. Pues ya tenemos una, Chisco. Y para mí el mayor error de todos es esta lucha por conseguir el máximo realismo en los videojuegos. Ojalá llegue pronto el hardware que nos permita ver un juego tan real como la vida misma, para que los programadores se den cuenta de que ese no era el objetivo. Y que el objetivo es completamente distinto, y dejen ya de perseguir esa realidad en los gráficos y en las texturas. O sea, estamos muy cerca. Hoy en día cualquier videojuego, por ejemplo, de estos de lucha, de guerra, parece que estás en una batalla, de verdad. Sí, pero es que aún así, si tú miras muchos de los foros que hay ahora que hablan de juegos, hay mucha gente que echa por tierra un juego porque hay una parte que las texturas son demasiado pixeladas. Y ese no es el motivo del éxito, no debería ser el motivo del éxito de un videojuego. Son las nuevas generaciones que no han conocido los inicios y solo conocen lo que es la actualidad del videojuego. Entonces le das un Call of Duty o le das un Battlefield y es que no conocen otra cosa. Es normal, esas reacciones no me extrañan en absoluto. Sí, pero luego igual le pones un Super Mario y se enganchan. Sí, que es lo bueno. Pasa. Fijaros el éxito que tuvo la pasada Retro Mallorca con los jóvenes que vinieron a echar esas partiditas. ¿Os acordáis cómo disfrutaban? Sí, al final se disfruta de los videojuegos, tengan monográficos o no. Otra cosa es lo que se les quiera criticar o la nota que se les quiera dar por los gráficos, o si por el presupuesto que tiene el juego debería estar mejor hecho o no. Pero los juegos divertidos creo que van a ser siempre divertidos. Pues pasamos a la siguiente fase. Los juegos ya se han dado cuenta del potencial, buscan las licencias para trasladar la película al juego, y ahora ya el mercado del videojuego se empieza a hacer suficientemente grande como para llamar la atención de la industria del cine. Y se da la vuelta. Ahora son las películas de los juegos lo que empezamos a ver. Por un motivo meramente económico, así como los juegos vendían muchas más copias al hacer la versión de la película, ahora las películas pues pueden llenar las salas de los cines si previamente el juego ha tenido éxito. Si el juego del Super Mario tiene un target de gente joven que lo conocen en todo el mundo, difícilmente haciendo la película esa sala de cine no se vaya a llenar. Y es un caramelo para muchas industrias y ahí está. Nadie le está dando. Marce se ríe porque ha leído alguna cosa. ¿Qué pone Marce? Mi hermano que dice que pongamos un vídeo para que pueda pasar. Pues mira, pues sí, podemos poner un vídeo. Si Chim puede poner el número 29, nos va a ayudar a dar pie a lo que estamos comentando. Sí. No, bueno. El 29 tiene
Si nos decidimos a hacer la película de un juego, pues que por un lado el merchandising que podemos ofrecer de la película se nos amplía y por otro lado ese juego también va a recibir más copias. Y ahí es donde se crea un poco ese interés por, de repente, esa fiebre por trasladar muchos juegos, que por cierto luego fueron pocos, al cine. Luego hay un tercer caso y es que yo creo que últimamente también se lanzan el juego y la película simultáneamente. Uh-huh. Pero pensando en sacar el máximo dinero en un paquete ya completo. Uh-huh. Eso sería ya la última fase en la que ya va todo de la mano y todo es un paquete y va todo ya compatible. En esta época pasa lo que veíamos con los juegos, que es la película tiene éxito, pues a alguien se le despierta la idea de hacer el juego. Aquí pasa lo contrario. Un juego que ha tenido éxito, hostia, pues ¿por qué no hacemos la película? Y la hacen, siempre después del éxito del videojuego. Hay también distintos niveles, así como en los juegos unos copiaban, otros se dejaban inspirar y otros iban a su bola haciendo una versión calcada pero con otro nombre. En las películas también pasa lo mismo. Hay películas que son completamente fieles al videojuego, que intentan trasladar el juego tal cual a la película. Películas que toman algunos elementos del juego y terminan haciendo una historia similar pero no exactamente el juego. Y películas que cogen el nombre del juego y hacen lo que les da la gana. Y parece que no, pero esas son las que mejores resultados han tenido. Luego, un segundo problema. Cuando tú haces la película, puedes pensar en decirle, voy a hacer una película que sea del agrado de los fans del juego o voy a hacer una película que intente gustar a un público todavía mayor. Y ahí eso es un dilema, porque si lo haces para los jugadores, tu público se reduce mucho. Si lo haces para todos los públicos, los jugadores se enfadan mucho, porque no ven reflejada el concepto del videojuego en la película. Y eso es un problema también, porque los primeros en querer ver esa película van a ser los jugadores. Y van a influir con sus comentarios en el éxito de esa película, a oídos de los que pues simplemente pasan por ahí y dicen, esto me suena que era un juego. Esa gente ya le va a llegar muy malas críticas de los jugadores que se han adelantado a ver la película y han dicho, vaya destrozo que habéis hecho de este juego. Aún así, también hay dificultades propias del videojuego, como por ejemplo querer hacer la película del Pac-Man, del Mario, del Sonic, del Arkanoid. ¿Por qué? Porque son juegos que no hay ninguna trama. O sea, hay un objetivo que es matar al enemigo final, casarse con la princesa. ¿Pac-Man hay película? No, pero son dificultades que presentan muchos juegos. Por ejemplo, del Pac-Man no hay película, pero sí hay una serie de animación. En el año 82 se hicieron nada menos que 43 capítulos del Pac-Man para televisión. ¿De qué iba? Pues de la familia Pac-Man que viven en Pac-Land recogiendo bolas y huyendo de unos fantasmas. 43 capítulos donde solamente hay esto. O sea, si los fantasmas hacen las maletas y se van, esa familia no tiene nada que hacer ya. Yo estoy esperando la versión del Arkanoid, por cierto, ¿eh? Yo la dejo. Pues no vais muy lejos, porque en breve quieren hacer la película del Asteroids. Bueno, está claro que poco va a tener que ver con el juego. No puede tener nada que ver con el juego, porque el juego no tiene ningún argumento. Entonces, claro, se inventan argumentos que pues al final son otras películas, pero con el nombre del juego que les asegura un éxito. Vamos a recorrer algunas de las películas que se hicieron en este sentido. El primer juego en verse en una pantalla de televisión fue esta serie del Pac-Man en el año 82. La primera película ya de un videojuego llevado al cine fue la película de Mario, lo cual es normal porque en aquella época que ya empezaba a haber consolas, que todo el mundo empezaba a jugar a juegos, ¿en qué jugaba la gente? Pues jugaba al Mario. Entonces, si hemos de llevarnos un juego al cine, da igual el juego, porque no creo que el director diga, es que a mí me encanta el Mario y le doy un montón de posibilidades de hacer una película, sino que hay un público ahí deseando ver una película y se llama Mario. Hemos de hacer una película que se llame Mario. Lo único que valió la pena de la peli es para mí la banda sonora de Roxette. Vamos a ver un trozo, ¿vale?
feeling we're not in Brooklyn no more. They're brothers. They're plumbers. Oh no. Luigi! They're on the trail of a kidnapped princess and a mystical meteorite. It's incredible! That gives anyone who possesses it the power to rule the universe. Get me the rock! You'll get it, lizard breath! Now, they must rescue the princess. Super Mario Bros. The Movie se llamaba, una película del 93 que aún no voy a decirle el adjetivo, pero recaudó 21 millones de dólares. ¿Vale? O sea, eso lo dice todo. O sea, puedes hacer cualquier cosa que vas a ganar pasta con esa película. Y esta fue un claro ejemplo. Una película muy mala, pero que incluso por ser tan mala, pues ahora la gente la recuerda con cariño. Por si fuera poco, un año después todavía se propusieron hacer algo peor. Hicieron Double Dragon. Una película que también hay un vídeo por ahí, si Chim quiere poner algunos segundos. Y bueno, juzgar vosotros mismos. Mientras Chim busca el vídeo, otras películas que han corrido la misma suerte, Street Fighter. Otras películas como Street Fighter de Jean-Claude Van Damme, ningún comentario, simplemente decir que luego tuvo que entrar Capcom a arreglarlo y hacer una película ellos mismos. En este caso iba a ser una película de animación, en plan anime, y ahí sí que dieron un argumento como tocaba, no centraron el protagonismo de la película en Guile, sino que en Ryu. Sí terminó gustando al público. Fatal Fury, Sonic... también tuvo su película. Cuando Sega vio que Nintendo empezaba ahí a comerse todo el pastel, pues dijeron, hemos de hacer una película con nuestro personaje, y sacaron Sonic de Edge Hot o algo así, no sé cómo se pronunciaba. Sonic, vamos, la película del Sonic. Mortal Kombat, que a pesar de ser muy mala, pues mira, dentro de lo malo pues es divertida, hombre. Y todo, sí. Solamente recaudó 70 millones de dólares, no... Pues... A lo mejor influenciado porque a mí el juego me gustó mucho, me cayó en gracia, la verdad. ¿Ah, sí? Entonces, a lo mejor influenciado por eso, fui con mucha ilusión a ver la película. Me suena el iPhone, es Steven Spielberg, que quiere hablar contigo. Tomb Raider es un caso curioso, es un juego de una chica que está en una selva, tiene que resolver puzzles súper complicados, de estos que te quedas media hora pensando cómo encontrar la salida, cómo trepar por esa colina. Se la llevan al cine, le ponen a la actriz Lara Croft, la gente se queda embobado con sus tetas, y a partir de ahí los que hacen el juego le dicen, oye, retócame el modelo este 3D porque esto ya no nos vale para hacer la siguiente versión, y al final el juego se ha convertido en algo súper fácil, donde la cámara solamente enfoca el culo y las tetas de la protagonista y los puzzles se resuelven solos. En fin. Final Fantasy también tuvo su versión en el cine. Vale, hemos vuelto de una pequeña interrupción, problemas con los ordenadores. Continuamos. Películas que sí, que dentro de lo malo, pues sí que están más o menos bien hechas y al público le ha gustado. Resident Evil, que a pesar, como decíamos, de no tener ninguna relación con el juego, pues han sabido hacer una buena película, o al menos la primera parte. Y Silent Hill, que es, dicho por los usuarios, una de las mejores adaptaciones.
Una de las cosas que sí que me gustó con Silent Hill fue ir a ver la película y escuchar las músicas del juego. Precisamente Akira Yamaoka, que es como se llama el compositor del juego en Konami, fue el encargado de hacer la banda sonora de la película. Creo que es uno de los aciertos y una de las cosas que se deberían hacer. Y con esto terminamos. Si queréis, si alguien quiere aportar una película más, este rápido repaso a las películas. Solamente Alone in the Dark y Prince of Persia, que han sido películas que han salido muy posteriormente a los juegos originales. Lo que ocurre es que han salido paralelamente a las versiones de los juegos de consolas de nueva generación. Entonces, en su momento no llamaron la atención para hacer el juego, pero ahora sí, y han salido recientemente estas películas. ¿Qué podemos esperar de visto lo visto? Pues no sé, la verdad que yo no me atrevería a decir que la próxima película que vayan a hacer, por ejemplo esta que quieren hacer del Asteroids, vaya a ser un éxito. Parece que todavía siguen pensando que si el juego ha tenido éxito, la película lo va a tener automáticamente por la misma razón y sin ningún esfuerzo, y viceversa, aunque ya se empiezan a ver pocos juegos de películas. Al fin y al cabo, una película y un juego y cualquier cosa que te propongas hacer, hay que hacerlo con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho cariño, y si falta cualquiera de estos tres elementos, el resultado va a ser muy pobre. Y se está viendo que si solamente haces una película porque te fijas en los ingresos que vas a tener, pues los resultados son muy malos. Incluso el reto cada vez es mayor porque los juegos cada vez están más sofisticados, los argumentos son cada vez más largos, reducir todo eso a una película cada vez es más complicado, los personajes tienen mucho más detalles, evolucionan los personajes durante el juego y cada vez es un reto mayor trasladarlo al cine. Entonces, si lo que hemos visto hasta ahora ya ha dado malos resultados, imaginaros intentar trasladar al cine ahora, pues, no sé, la saga como el Solid Snake. Es raro que no esté, aunque siempre hay rumores, ¿no? De que ahora el director tal la va a hacer, no, ahora la va a hacer este. Están ahí, peleándose, imagino que todos, y creo que Konami no creo que dé la licencia por darla ni por mucho que pague, sino que deben querer hacer una buena película. Fijaros una cosa, no sé qué pensáis vosotros, yo creo que el futuro de las películas basadas en juegos no van a ser las productoras que hay ahora que hacen cine, sino que van a ser las mismas empresas de videojuegos. Final Fantasy, la segunda película que hicieron, la hicieron ellos mismos. De Advent Children la hizo Square Enix. Resident Evil, la última película que han hecho, que es de animación también la han hecho ellos mismos. Y son películas que las ves y están bien. ¿Por qué? A lo mejor, no lo sé, pero porque están hechos por las mismas mentes que han ideado el juego, que saben cuál es el concepto que quieren transmitir con ese juego y tienen una visión clara de cómo debería ser la película de ese videojuego. Mientras que si tú pones ese juego en manos de la Disney o de la que sea, pues es otro concepto, están acostumbrados a hacer otro tipo de cine. No es que no solamente han jugado, sino que muchas personas involucradas en el desarrollo de la película no sabrán ni a lo mejor ni qué juego es. Entonces, ¿qué sucede? Que el jugador sabe más de la película, sabe más del juego que los directores de la película, casi. Y eso el jugador luego lo ve reflejado en la pantalla y no gusta. Pensando ahora cómo es el mercado actualmente, ahora ya no es que si el juego tiene éxito haremos la película y si la película tiene éxito haremos el juego, sino que ahora se piensa como decía creo que Jordi o Marce, ahora es un paquete, o sea, ahora la película se piensa junto con el juego, se rueda la película haciendo escenas que van a ir para el juego y haciendo escenas que van a ir a la película al mismo tiempo. Se piensa como un concepto global donde está la película, el juego y la camiseta. O sea, todo ya es un conjunto. ¿Por qué? Porque las máquinas para poner en marcha todo esto son más económicas y más rentables si se hace como un paquete, si tienes que ir apagando y encendiendo a medida que el mercado te va pidiendo. Se hace todo y ya veremos. Puede ser bueno, puede ser malo, pero esto sin dedicarle trabajo difícilmente veremos algún título que merezca la pena o que haga justicia a la película o al juego.
Nada, no sé si alguien quiere comentar alguna cosa más. Yo quería añadir, aprovechando que hablamos de televisión, informática, todo esto, el tema de los documentales que se han hecho para televisión hablando de temas de informática. Hay algunos que a mí me han parecido especialmente interesantes. El primero que voy a comentar es uno español, precisamente, y que creo que es el único que se ha hecho aquí con esta temática, que se llama La Edad de Oro del Software Español. Y es un documental que emitió el canal C2 Puntos, un canal desaparecido que en su momento existió creo que debía ser en Canal Satélite Digital o algo así. Y habla, pues eso, de la edad de oro de la producción de videojuegos en España entre el año 85 y 91, con entrevistas a los miembros de las compañías más importantes de España y desde luego, que yo sepa, no hay nada más parecido, y es una lástima que no tengamos, en cuanto a documental y producción aquí en España, algo de este tipo. ¿Cómo se llama el documental? La Edad de Oro del Software Español. Hay que bajárselo corriendo este documental. Se puede encontrar fácilmente en internet sin problemas. Se puede encontrar. Luego hay otro documental producido por la BBC que se llama Electric Dreams. Bueno, no es un documental realmente, es como una serie en la que cada capítulo trata de una década distinta y habla de las décadas de los 70, 80 y 90. Entonces, están nos muestran a una familia típica inglesa y nos muestran cómo vivirían. Lo que hacen es, de su vida habitual, quitarles toda la tecnología actual y dejarles con la tecnología que había, por ejemplo, en los años 70. Y entonces, poco a poco, les van introduciendo nuevos artilugios, y claro, aquí se ve muy claramente cuando entra la informática, cuando entran los videojuegos, y es una serie muy curiosa, y que os recomiendo sin duda. Se llama Electric Dreams y también la podréis encontrar. Está producida por la BBC. Luego hay otro documental que se llama Historia secreta de los piratas informáticos, de Discovery Channel, y que ofrece una visión un poco distinta de lo que la gente cree normalmente que son piratas. O sea, o piratas o hackers, que suponemos que son gente mala, gente que se dedica a hacer destrozos en sistemas informáticos. Y habla, por ejemplo, de los primeros, como por ejemplo Steve Wozniak, o gente que fueron revolucionarios en su época y que realmente tenían unos conocimientos y una habilidad informáticas que por eso se les llamaba piratas o hackers, pero no porque hicieran cosas malas. Este documental nos muestra toda esta historia de gente que han significado mucho en la historia de la informática en el mundo. El lado tierno de los informáticos. Sí, más o menos. Y ya por último, otro documental, película, una cosa así, también producida por la BBC, que se llama Micromen, y muestra la lucha que hubo en el momento en que la BBC iba a producir un programa dedicado a enseñar a la gente cómo programar, con sus lecciones semanales y tal. Entonces, pero ellos buscaban un ordenador que se iba a llamar el BBC Micro y que fuera que se utilizase en esas clases de programación y que todo el mundo en Inglaterra pudiera utilizar para seguir esas clases. Entonces, distintas empresas de informática, creadoras de ordenadores, ofrecieron sus soluciones, y este documental se centra en Sinclair y en Acorn. Al final Acorn fue el que se llevó el pato al agua. El BBC Micro fue de Acorn Computers, y eso, y muestra, no sabemos si muy realista, porque claro, está producida por BBC, y la cara que muestra de Sir Clive Sinclair no sabemos hasta qué punto lo borde que lo enseñan y esas luchas internas, pues, pero bueno, desde luego cuenta una historia muy interesante de ver. Y recordemos que Acorn derivó también después en una compañía que era Acorn RISC Machines, y después en Advanced RISC Machines, que son los procesadores ARM que hoy gobiernan muchísimos de los teléfonos móviles
y tablets y netbooks que utilizamos hoy en día. Y estos procesadores vienen de aquella compañía que hizo ordenadores de 8 bits y que en este caso, este concurso para la BBC ganó el que se produjera esa máquina, el BBC Micro. Y bueno... que luego finalmente se dedicaron a hacer popcorns en el cine, ¿no eran estos? ¿Popcorns? Pues nada, yo no sé vosotros, pero yo me voy con una lista de películas y series y documentales para bajarme que no voy a terminar de verlas nunca. Parece mentira, estaban ahí y nunca había sabido de ellas. ¿Alguna cosa más que decir? ¿Dejamos que la gente se vaya al baño a mear? Venga, ya es hora. Pues nada, nos despedimos de todos. Gracias a la gente que nos ha escuchado en directo. Gracias a la gente que nos ha escrito y seguido por Twitter. Y gracias a todos los que habéis venido, tanto a participar como de público, a pasar calor aquí dentro. Y gracias a Chim, que nunca nos acordamos de él, aunque siempre está ahí con los cables y los botones. Vamos a poner... Doy fe de que Chim existe, ¿eh? Chim existe. Un día giraremos la cámara y se le va a ver. Estoy buscando la canción para terminar. Es que esto es así. El podcast, el mundo del podcast es así de duro. Tienes las músicas en un email que te bajas previamente en el mail para luego darle al play y poderlas escuchar. Bueno, Néstor, estarás contento porque el próximo podcast va de Gradius solamente. Porque no podías venir, dijiste, ¿no? ¿Vas a venir? Entonces será otra cosa. No, pues será otra cosa. Hablaremos de otra cosa. Señores, aquí termina el podcast. Nos vemos el mes que viene. Está puesta, Chim. Está puesta. Porque tiene ahí un fade.